del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. Bueno, creo que ya podemos saludar a los tres. Bienvenidos a los tres y muchísimas gracias por estar hoy aquí en Negocios Televisión después de que se cumplan ya más de 2 años de la guerra de Rusia en Ucrania. Bueno, vamos a hablar un poco de las consecuencias económicas que ha tenido todo esto. Son muchísimas. Tenemos media horita aproximadamente para hacer ese análisis. Y en primer lugar, la primera pregunta que os quiero lanzar un poco a todos es ¿quién ha ganado la guerra económica 2 años después de que comenzara la invasión? Porque sin duda que ha habido una guerra económica aquí. Gour, empiezo contigo, muy buenas. Vale. Entonces, lo que podemos decir es lo que está pasando a los hechos económicos, lo que estamos viendo todos. Que Rusia, después de la época de sanciones que continúa, ha ganado en el sentido que la PIB sigue creciendo, ha crecido 3%, destaco que es más que Unión Europea y Estados Unidos. Su ingreso de petróleo es más que antes que empezó la guerra. Entonces, ¿dónde están las sanciones? ¿Sí? El nivel de empleo sigue siendo estable. Las empresas siguen funcionando. Rusia sigue ganando territorio. ¿Dónde está el efecto mágico que esperábamos antes de pusimos las sanciones? No lo veo, ninguna evidencia. No sé si estás de acuerdo también con lo que dice Gour. Dime, perdona Gour, perdona, que pensaba que habías terminado. Si alguien me puede aclarar que sí, es una cosa que no estoy leyendo. Efectivamente. Bueno, le daba paso también a Jesús para preguntarle si estaba también de acuerdo con lo que está diciendo Gour, que dónde está ese efecto mágico económico de las sanciones, porque a la vista está de momento, los datos lo avalan, que no han perjudicado a Rusia. Sí, definitivamente me parece que en el mediano y largo plazo pierde Europa. ¿Por qué pierde Europa? Porque finalmente Estados Unidos logra el acometido de aislarla para que pueda garantizar su propia seguridad energética en el largo plazo. Al desconectarla de Rusia, Estados Unidos entonces le arrebata un cliente potencial a Rusia en el tema de los energéticos, del carbón, de los fertilizantes, de los granos, pero también la hace dependiente de sus propios criterios de mercado en todos estos rubros ya mencionados. Cuando preguntas quién pierde, desde el punto de vista cuantitativo, pierde Ucrania, pero también pierde con ella Europa, porque además Europa como región, como continente, sigue dando pasos firmes a convertirse en un satélite más de Estados Unidos, cuando Europa tenía como región la posibilidad de convertirse, digamos, en el cuarto pilar del orden poshegemónico estadounidense. Es decir, con la emergencia rusa, con la emergencia china y con la decadencia de Estados Unidos, pero que todavía se encontraba en la cima hegemónica, Europa estaba destinado a jugar el cuarto papel de garante del orden basado en reglas del que tanto hablan, pero definitivamente vemos que cada paso que da Europa lo hace ya ni siquiera coordinada con Estados Unidos, sino subordinada a Estados Unidos, a pesar de que buena parte de las medidas que aplican lo hacen en contra de los intereses de sus propios pueblos y sacrificando incluso el bienestar de sus propios pueblos. De tal suerte pues que en el terreno de los perdedores, si vemos los índices, la inflación, por ejemplo, durante todo el año 2022, a pesar de que Europa aplicaba sanciones con bastante frecuencia, la inflación se disparó a más de 2 dígitos en la mitad de los países de la Unión Europea, sobre todo los más importantes como Alemania. Por otro lado, si vemos también el tema de cómo se disparan los precios del gas y el petróleo principalmente y todos sus derivados, que todavía, aunque ya nos hablan los dirigentes europeos de que han regresado, digamos, de que se han estabilizado, a mí me parece que no necesariamente. Y por otro lado también, ¿quién gana? ¿No? Esa es la otra pregunta. Me parece que las empresas, las grandes corporaciones que producen y comercializan armamento, como Lockheed Martin, Raytheon, Boeing y todas otras, han visto cómo no solamente ingresan dinero a través de la venta directa de armas, pero también como la guerra pinta, que va para
para otro tramo importante de tiempo. Entonces también el cómo se cotizan en las bolsas, sus acciones se disparan, mientras pues el gobierno de Estados Unidos aplica una especie de presión para que los países europeos, miembros de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, aumenten su gasto público. Ahora sí lo quieren aplicar a rajatabla, y bueno, pues buena parte de las empresas que se van a encargar de hacer que ese 2% equivalente a su Producto Interno Bruto en gasto militar se haga posible. Entonces, de todas formas, vemos cómo mientras se acorta el estado de bienestar en Europa, aumenta también la ganancia económica de estas empresas. José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. Muy buenas a ti también. Te quiero preguntar por un lado, bueno, hacer la misma pregunta que le hacía a los otros dos invitados. ¿Quién ha ganado esta guerra económica, que a la vista está por los datos y por lo que también nos dicen los otros dos invitados, parece ser Rusia? Y además, ¿cómo es posible? Porque desde Europa nos vendían, y desde Estados Unidos, que esto iba a ser un golpe económico para la potencia de Rusia, que esto, decía Josep Borrell incluso, era como un veneno de arsénico, un veneno de aplicación lenta, de efecto lento, decía, pero a la vista está que algo ha fallado. Bueno, depende, ¿no? Y yo creo que cuando se imponen sanciones no hay ni vencedores ni vencidos, ¿no? Tenemos que pensar que las sanciones son realmente un arma de política exterior y seguridad común que utiliza la Unión Europea, al igual que lo utiliza Estados Unidos o Reino Unido, o Nueva Zelanda, o Australia, Corea del Sur, Japón, Canadá, ¿no? Son algunos otros países que de forma alineada a la Unión Europea han impuesto sanciones. Cuando se imponen sanciones es para no utilizar otro tipo de fuerza mucho más gravosa y mucho más lesiva para ambas partes, ¿no? Las sanciones es un instrumento que precede o un instrumento que sustituye otro tipo de actuaciones mucho más agresivas, ¿no? Por otro lado, las sanciones tenemos que ver lo que se esperaba que fuera a crecer Rusia y lo que finalmente ha crecido. Luego también tenemos que ver cómo se ha intentado desconectar en gran parte ese flujo económico tan importante que había entre Rusia y Europa, y en gran parte y en gran medida ese flujo, ese comercio ha desaparecido, ya sea directamente por el impacto de las sanciones, ya sea por el miedo a futuras sanciones, ¿no? También la inseguridad jurídica es una sanción que no viene señalada en ninguno de los manuales de sanciones, pero es una consecuencia de aplicar las sanciones y de imponer sanciones a un tercer Estado. Es decir, nadie está 100% seguro de que manteniendo una inversión o una operación en Rusia no pueda ser objeto de una sanción el próximo mes, el próximo año, el próximo trimestre. Ha habido 13 paquetes de sanciones y todo indica que va a haber un 10º. Entonces, creo que ahora ya volvemos a escuchar a José María. José María, habíamos perdido la conexión contigo brevemente. Por favor, adelante, porque te habías quedado hablando de, bueno, esas sanciones, ese 13º paquete que ya se ha aprobado, y decías, parece que va a haber un 14º. Sí. Luego, también comentar las sanciones en sí, en otros territorios, o puede ser Cuba, puede ser Corea del Norte, o el propio Irán, han sido completamente devastadores para esas economías. En el caso de Rusia, las sanciones no han sido sanciones equiparables a las que se han impuesto frente a estos territorios o frente a estas naciones que acabo de señalar. Recordemos también que Irán, la República Islámica de Irán, era mucho más importante en el contexto mundial de lo que es ahora Rusia, y que, sin embargo, la economía iraní se ha convertido en una economía autárquica muy dependiente de la energía, como podría ser también la economía rusa. Entonces, el hecho de que a uno le priven de grandes áreas económicas, como puede ser la Unión Europea, o puede ser Estados Unidos, o como puede ser Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, implica que a medio y largo plazo va a tener efectos en su economía. No hace falta que las sanciones sean inmediatas. Las sanciones son como la lluvia fina, van poco a poco. Y si no, que se lo digan a los cubanos, que en los años 50, antes de que tuviera las sanciones americanas, había campeonatos de Fórmula 1, se jugaba la Copa Davis, y Cuba era uno de los países con mayor renta per cápita
de América. Ahora es la sombra de lo que era antes de las sanciones. Irán pasa lo mismo. El Irán de los años 70 era un Irán esplendoroso, un Irán donde muchos europeos iban de compras, ¿no? Porque había un lujo que no existía en Europa en aquel entonces. Si ahora vemos dónde está Irán y cómo está Irán, pues vemos que está muy por debajo de su capacidad. Yo creo que es demasiado pronto para juzgar el efecto de las sanciones, punto número uno. Punto número dos, las sanciones que se han impuesto a Rusia son sanciones bastante light comparadas con las sanciones a otros países que han sufrido ese tipo de embargo de bloqueo. Y son bastante light porque la Unión Europea ha sido muy meticulosa a la hora de imponer las sanciones y a la hora de valorar el efecto boomerang que esas sanciones iban a tener en la Unión Europea. Y luego, una cosa que apuntaba nuestro colega mexicano en su anterior explicación es que si bien Rusia antes tenía una posición importante con respecto al continente europeo por esos flujos económicos y comerciales, ahora mismo Europa se ha volcado hacia su lado transatlántico. Por lo tanto, Rusia no solo ha perdido un mercado, sino que ha perdido también un poderoso aliado. Y también esto ha llevado a que Rusia se ponga en manos de países emergentes que tienen su propia agenda, como puede ser China o puede ser la India, que son menos dependientes de Rusia de lo que es o de lo que podía ser Europa. Por tanto, esos movimientos a favor y en contra de ambos bloques. Dejando un segundito que de una noticia de última hora que acaba de salir y precisamente va un poco al hilo, tiene que ver con la entrada de Suecia en la Alianza Atlántica, en la OTAN, porque estábamos a la espera de que el Parlamento húngaro ratificara esa entrada. Todo apuntaba que efectivamente iba a ser así, después de que también lo hubiera hecho Turquía en las últimas semanas, y efectivamente ya tenemos la noticia, tenemos ya la confirmación de que la votación ha sido a favor, 188 votos a favor de la entrada de Suecia en la OTAN por parte del Parlamento húngaro y solo 6 votos en contra para que Suecia entre a formar parte de la Alianza Atlántica. Finlandia ya entró, ahora Suecia tiene vía libre también para entrar a formar parte de la OTAN. Bueno, noticia de última hora y de muchísima relevancia, por supuesto, y justo en un entorno donde ahora mismo también estábamos hablando de las consecuencias económicas de todo esto, y me van a permitir que continuemos hablando también de esas consecuencias económicas y de cómo, bueno, ya José María Viñals nos explicaba un poco que quizá lo que haya que hacer es esperar un poquito más, esperar muchos más años para ver realmente los efectos de ese cambio de paradigma que han supuesto también las sanciones económicas contra Rusia, pero es verdad que en el medio plazo, desde que comenzó la guerra hace 2 años, claro, han pasado 2 años y ahora la economía rusa está creciendo de una manera significativa, 3,6%, más que Estados Unidos, más que Europa. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde podemos entender o cómo podemos entender que Rusia haya crecido así, mientras Europa está prácticamente estancada y casi en recesión, y Estados Unidos sí que crece, pero no tanto como Rusia? Rusia, una economía en guerra. No sé si puede tener que ver ese gasto fiscal tan fuerte que ha hecho Rusia para financiar ese esfuerzo bélico. Empiezo con Gour. Sí, lo que han hecho Rusia muy bien. Ellos preparaban... perdón. ¿Hay alguien que está hablando? No, perdone. ¿Era dirigido a mí? Porque no oigo muy bien, ¿eh? Sí, te hacía la primera pregunta a ti, sí, Gour, perdona. Vale. Vale, entonces lo que quería decir que Rusia preparó bastante bien antes que empezaron a imponer las sanciones. Tenía en mano o tenía el mando lo que era la gobernadora del Banco Central de Rusia, que empezó a tener medidas, con lo cual ha obtenido resultados en el sentido que la situación de inflación que era en todo el mundo, después de COVID, el efecto de COVID, de cadena de suministro, la caída, también afectó a Rusia. Pero la inflación ha bajado. Y luego, como lo comenté antes, que todas las macroeconómicas efectivamente está señalando que está en positiva. Vale, pues, se puede hacer un argumento que en el largo plazo puede tener efecto. La verdad es que si vemos la historia de sanciones,
en la historia moderna no ha tenido mucho efecto. No ha tenido mucho efecto. Hay datos, hay información, lo que economistas estudian, porque hay muchas, miles de maneras de evitar las sanciones. Entonces, ¿a quién le cae el efecto de sanciones? Le cae los exportadoras, incluidos desde España. Para España, los agricultores de España, Rusia era un muy gran mercado para frutas y verduras, y ahora ha perdido todo. Y luego, cuando la situación normaliza en el futuro, cuando no lo sabemos, tienen que recuperar este mercado, que no será muy fácil, porque ya están comprando de otras partes del mundo. Entonces, para decir que sí está funcionando, esperamos por largo plazo, yo voy a decir una cosa. Hay una frase de John Maynard Keynes, economista par excelencia británica, que en el largo plazo todos somos muertos. Y va a pasar antes, porque esperamos hasta noviembre. Esperamos hasta noviembre y vamos a ver los resultados de los comicios de los Estados Unidos. Efectivamente, ¿Qué va a pasar? Igual esta conversación será obsoleto. Bueno, veremos también si al final acaba ganando también Donald Trump y cuál es la estrategia que pueda tener Trump de cara a la política exterior y de cara también a la guerra de Rusia con Ucrania. Volviendo a la macroeconomía que citabas, Gour, quiero también centrarme mucho y profundizar un poquito más en ese crecimiento del 3,6% de Rusia, porque todos pronosticaban que el golpe a la economía rusa iba a ser brutal. Y lejos de eso, Europa ahora mismo está en una recesión técnica prácticamente, mientras Rusia crece más que Estados Unidos. Jesús, te quiero preguntar a ti también, desde el punto de vista económico, ¿dónde están las claves? ¿Están en el hecho de que Rusia ha gastado mucho para financiar esa guerra y de ahí el crecimiento que estamos viendo en su Producto Interior Bruto? Europa, por otro lado, con esa subida de tipos de interés por culpa de la inflación, ¿de ahí podemos un poco entender ese retroceso en la actividad o ese estancamiento realmente? ¿O tienen que ver también las sanciones aquí? Mira, definitivamente es un poco de todo, pero me parece que si atendemos a dos variables centrales, una potencia comercial y económica emergente, no de ayer ni hace 2 años, sino de por lo menos hace 4 décadas, llamada China, que necesita hidrocarburos, que necesita recursos, materias primas, que necesita, digamos, todo tipo de insumos para mantener y seguir creciendo de manera consistente. Y esa es una variable que, en buena medida, el hecho de que no se subordine como se subordina Europa a Estados Unidos, la hace más independiente de no dejarse influir por las leyes extraterritoriales que ilegalmente intenta imponer a Estados Unidos, porque recordemos que las sanciones son facultad exclusiva del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Al no tener, digamos, el oficio político o reformar el Consejo de Seguridad para que el derecho de veto de alguno de los miembros permanentes puedan bloquear esa opción, pues optan por romper ese orden basado en reglas del que tanto presumen. Entonces, por un lado, China está paulatinamente sustituyendo a Europa en la demanda de las materias primas de Rusia. Rusia es el país más grande del mundo en términos de extensión territorial, una potencia gasera, una potencia petrolera, una potencia en tierras raras, en carbón, en fertilizantes, en granos, sobre todo. Esto es bien importante para lo que sigue, porque en términos de una guerra de mediano y largo plazo, pues al final el que tenga más recursos va a poder resistir más, pero además China no solamente le compra, es decir, no solamente le permite flexibilidad económica a Rusia y que Rusia pueda asumir las pérdidas de haberse desconectado de Europa, de haber sido expulsado por Estados Unidos y por algunos gobiernos rusófobos de Europa, porque en el mediano plazo, China y la India, como potencias económicas emergentes que necesitan consolidar su desarrollo industrial, van a estar ahí y difícilmente se van a dejar amedrentar por Estados Unidos, porque finalmente tienen su propia agenda y porque además son parte de un bloque que está en formación, que tiene sus problemas, sus estira y afloja, pero que con el paso del tiempo estamos viendo
que van caminando y van caminando firmes. En ese sentido, me parece pues que la infraestructura como el Soyuz Vostok, el Siberia 2 y tantos otros, en el momento que se activen, que alcancen por lo menos de un 50 a un 70% de la operatividad que se espera antes del 2030, por ahí del 2027, me parece que va pues a permitir que Rusia siga estable en términos económicos. Y otra cosa muy importante, me parece que metodológicamente no es comparable decir que Cuba con el paso del tiempo fue afectada por Estados Unidos y tratar de compararlo con las sanciones que Europa le impone a Rusia, por dos razones. Porque Estados Unidos no era dependiente de ningún tipo de recurso de Cuba. Europa era muy dependiente, por ejemplo, Alemania, Italia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, es decir, la Europa oriental, muy dependiente de los recursos de Rusia. Y por otro lado, si bien es cierto que en el caso de Irán es una economía que se ha visto muy afectada por Estados Unidos, también es cierto que eso le ha permitido desarrollar su propia tecnología, incluso su tecnología bélica, que en este momento es el principal factor por el cual ni Estados Unidos ni Israel se animan a atacar a Irán. En este caso pasa algo similar con Rusia, es decir, está fortaleciendo, modernizando su capacidad tecnológica bélica y por otro lado se asegura que mientras las puertas de un mercado se le medio cierran, porque hay economías como la española que de todos modos le siguen comprando el gas natural licuado, y por otro lado está abriéndose todos estos, un espectro muchísimo más amplio de población, pero sobre todo de población cuyos gobiernos están empujando economías de manera sólida y consistente, lo cual le va a garantizar flujo de recursos. Por esta razón, pero seguro. Tenemos que ir terminando ya porque nos quedan 3 minutitos. Quiero también dar paso a José María porque se ha comentado por parte de nuestros otros dos invitados el tema de Cuba y de esas sanciones, de esa analogía que también hacías, José María. Y a modo de conclusión, y te pido brevedad entre comillas porque tenemos 3 minutitos, preguntarte, ya hemos hablado de quién es el perdedor de estas sanciones, que parece claro que es Europa, pero el ganador puede haber muchos, puede ser Rusia, puede ser India, China, Estados Unidos incluso también, porque se ha mencionado lo mucho que están gastando, todo el mundo en armas, en la industria armamentística, y las principales beneficiadas son las compañías estadounidenses porque son las más grandes básicamente. Pero José María, ¿quién es el ganador? ¿Quién se puede considerar el ganador de este sistema tan sofisticado de sanciones contra Rusia? Bueno, aquellos que se están beneficiando por motivos obvios son los países no alineados como China o India, y luego los países que están sustituyendo a Rusia en el suministro de lo que suministraba Rusia antes a Europa, que claramente es Estados Unidos. En ese sentido, ahí podéis tener un poco los ganadores, no de las sanciones, pero diría yo del conflicto en general, porque las sanciones en sí, estas sanciones no son sanciones especialmente duras si las comparamos con sanciones que se han impuesto a otros países, y reitero los mismos ejemplos: Irán, Corea del Norte, Siria o la propia Cuba. Si Rusia tuviera este tipo de sanciones como sufren esos países, el bloqueo sería distinto. Y recordemos también que Estados Unidos no ha utilizado el mayor arma que tiene en su arsenal de sanciones, que son las sanciones secundarias, porque no quiere afectar como el efecto boomerang a la economía europea, y que Estados Unidos está siendo muy prudente y está yendo de forma muy alineada con Europa, que a su vez está siendo extremadamente cauta a la hora de imponer sanciones de una forma completamente quirúrgica, precisamente para evitar el efecto boomerang en su propia economía. Que Europa sabía que iba a sufrir como consecuencia de sus propias sanciones a Rusia era conocido por los propios europeos. Y tan es así que los europeos, si vemos las sanciones, están llenas de excepciones, están llenos de grandfathering periods, que son espacios de tiempo en los que no aplican las sanciones, de posibles autorizaciones, licencias, etc. Por lo tanto, la Unión Europea ha sido enormemente consciente de esto. Tiene otros intereses más allá de los económicos, que son los que llevan a imponer sanciones. Los demás, Estados Unidos, China o India, pues claramente se han visto beneficiadas por el conflicto y se han visto beneficiadas por ese efecto colateral del conflicto, que han sido las sanciones, y concretamente de que Europa haya cerrado en gran medida las puertas a la economía rusa. Los efectos de las sanciones y de estos nuevos aliados de Rusia los veremos a medio y largo plazo, y las sanciones solo se pueden pesar, solo se pueden valorar
a medio y largo plazo en función de lo que podía haber sido ese país y en función de lo que finalmente ha sido. Y esas nuevas alianzas, pues habrá que valorarlas también, porque Rusia, al igual que la Unión Europea, se ha restringido un socio comercial formidable. Por un lado, Europa, un socio que le puede abastecer materias primas, y por otro lado, Rusia, de 300 millones de habitantes que pueden comprar sus productos. Bueno, pues ha sido un placer escucharos a los tres, sin duda, y aprender de vosotros también de todo lo que ha ocurrido en estos 2 años de guerra y de sanciones contra Rusia, que no han sido pocos, han sido ya 13 paquetes de sanciones, muchos temas los que se han tratado en esos paquetes de sanciones y, como decía José María, de manera quirúrgica, para que de la menor manera posible pudieran afectar a Europa, aunque Europa era consciente de que eso le iba a acabar afectando. Gour Saraf, Jesús López Almejo, José María Viñals, ha sido un placer contar con los tres. Gracias, que tengáis buena tarde. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos aproximamos ya al cierre del mercado.